La mayoría de las mañanas en Ciudad Juárez empezaban igual el tren de las 6:32 traqueteando por las vías. Un café tibio temblando en mi mano y el murmullo callado de la gente demasiado cansada para levantar la vista de sus celulares. Cuando llegaba a las oficinas de Sistemas Estrella en el centro, el edificio ya olía a Ambición shots de espresso y paredes de cristal tan pulidas que hacían parecer a todos más ocupados de lo que estaban. Yo prefería el zumbido del cuarto de servidores. No juzgaba, no se pavoneaba. Los racks parpadeaban como constelaciones que conocía de memoria. 15 años de arquitectura y parches, código escrito bajo tormentas de arena y apagones, ensamblado con cinta adhesiva hasta volverse la columna vertebral de una empresa que los ejecutivos fingían sostener solo con su marca. Esa mañana entró Tadeo, nuestro nuevo becario, con el cabello aún húmedo de la ducha y el gafete torcido como si fuera un niño con la corbata de su papá. Sostenía una laptop contra el pecho y carraspeó. Señora Aranda, una preguntita rápida. ¿Dónde está el botón de encendido de la API? Parpadeé y dejé mi taza en la mesa. No estaba bromeando. Las APIs no tienen botones de encendido. Tadeo, dije con calma. Son endpoints, no cafeteras. Sus orejas se pusieron rojas. Asintió, balbuceando disculpas. Pero luego, casi como si no pudiera evitarlo, añadió. Perdón, es que el señor Vargas dijo que este sistema no va a durar ni un trimestre más. Entonces pensé que tal vez sus palabras pegaron más fuerte de lo que deberían. El señor Vargas, el nuevo director, llevaba menos de un mes en el edificio, y ya le decía a los becarios que mi sistema estaba condenado. Forcé una sonrisa. Despedí a Tadeo con un gesto hacia el área común y me giré hacia el monitor, aunque el código se desdibujó ante mis ojos. 15 años de mi vida zumbaban en esos racks. El sistema no solo funcionaba, era la razón por la que Estrella había sobrevivido su torpe adolescencia. Si Vargas creía que podía desecharlo con una frase bonita, no entendía lo que estaba tocando. O peor, lo entendía perfectamente, y aún así quería deshacerse de él. Tomé mi cuaderno. Abrí una página nueva y escribí la fecha en negritas. Fuera cual fuera el juego que había comenzado, no iba a olvidar el primer movimiento. A la mañana siguiente, su rostro apareció en la reunión general, enmarcado por reflectores y una confianza demasiado pulida para ser real. La primera vez que vi a Rafael Vargas en acción, fue como ver a un hombre audicionando para su propia película. Las luces del auditorio se atenuaron, la música retumbó, y él subió al escenario con un traje azul marino tan impecable que parecía esculpido alrededor de su ego. Detrás de él, las diapositivas cambiaban con fuentes grandes y flechas neón, palabras como reconstruir, disrumpir, escalar. Sonrió como si el oxígeno le perteneciera. Estrella se quedó atrapada en 2010, declaró, paseándose con un micrófono de diadema que lo hacía parecer más predicador tecnológico que director. Es hora de deshacernos de la chatarra vieja y construir algo nuevo, rápido, ligero, modular. La multitud aplaudió obediente. Yo estaba en la última fila, con las manos cruzadas, escuchando cómo arrojaba conceptos como si fueran confeti en un desfile. Chatarra vieja. Ese era mi trabajo el que estaba descartando. La infraestructura que sostenía el 90% de nuestros ingresos recurrentes, para él, era un lastre. Esa misma semana, en la revisión trimestral, vi el primer corte, mi nombre, borrado de la presentación de arquitectura. La diapositiva que mostraba el récord de tiempo de actividad del sistema ahora le daba crédito al liderazgo de ingeniería. No fue un descuido, fue intencional. Esa noche revisé el portal interno y lo vi una nueva etiqueta estampada en mi repositorio privado. Bajo auditoría. Nadie más tenía esa marca en su trabajo. Solo yo. Atrapé a Rafael después de la sesión y le pregunté por qué mi repositorio estaba señalado. Sonrió como se le sonríe a un niño que pregunta por los impuestos. Es solo el procedimiento estándar.
Isabel. Nada personal. Solo nos aseguramos de que la casa esté en orden. Reconocí el movimiento. No era un corte con cuchillo, sino el trabajo constante de un borrador, eliminándome desde los márgenes hasta hacerme desaparecer por completo. De vuelta en el cuarto de servidores, anoté otra nota en mi cuaderno. Primero la advertencia del becario, ahora esto. El patrón era demasiado claro para ser coincidencia. Una semana después, Recursos Humanos me pidió que pasara a su oficina de cristal para una charla casual. Carmen, de Recursos Humanos, me llevó a una de esas cápsulas de cristal que fingían ofrecer privacidad. Dejó su latte en la mesa, cruzó las piernas y comenzó con esa sonrisa que la gente ensaya frente al espejo. Esto es solo una sesión de orientación casual, dijo, con voz empalagosa. Han surgido algunas preocupaciones. Dicen que eres demasiado directa en las reuniones, resistente al cambio. Crucé las manos. ¿Quién lo dice? Parpadeó, como si la pregunta fuera grosera. No se trata de nombres, Isabel. Se trata de crecer. El tono importa tanto como el contenido. Miré la condensación en la pared de cristal detrás de ella. Cada gota deslizándose como un reloj de arena. Carmen no sabía distinguir código de arcilla, pero la habían enviado para ablandarme antes del golpe final. La ironía era tremenda. Esa misma semana, mi optimización de caché le ahorró a la empresa casi 1 millón de pesos en costos de servidores. En la reunión general, Rafael felicitó a Diego, su chico dorado de una universidad de élite, por liderar la iniciativa de optimización. Diego leyó mis diapositivas con la confianza de alguien que piensa que la sintaxis es una moda de ejercicios. Nadie lo corrigió. Esa noche, revisando los commits, encontré algo peor. Diego había subido una secuencia al repositorio, etiquetada con mis iniciales. Solo la marca de tiempo lo delató registrada mientras yo estaba en el tren rumbo a casa. No golpeé el escritorio. No irrumpí en su oficina. Abrí mi archivo privado, copié los registros y recopilé cada prueba, línea por línea, marca por marca. Guardé las evidencias en una carpeta etiquetada con una sola palabra. Comprobantes. Si querían borrarme, descubrirían que la tinta era imborrable. Cerré mi cuaderno. Escribí la fecha y la subrayé 2 veces. Esa noche, mientras Ciudad Juárez latía afuera de mi departamento, los recuerdos me llevaron 15 años atrás, a un loft en Tijuana, donde esta empresa no era más que cables en el suelo y 3 pizarrones llenos de sueños. Hace 15 años, Estrella no era una torre de cristal en el centro de la ciudad. Era un loft rentado en Tijuana, con techos que goteaban cuando llovía y radiadores que silbaban como gatos enfurecidos. Teníamos 3 pizarrones, 2 calentadores descompuestos y un sueño armado con sopa instantánea y café. En ese entonces yo tenía 30 años. Era madre soltera y hacía malabares entre el código y los cuentos antes de dormir. Mientras los demás perseguían capital de riesgo y cervezas artesanales, yo pasaba noches en vela con mi hija dormida en un puff junto a mi escritorio, cuando una tormenta de arena apagó media ciudad una noche buena. Los demás se fueron a tomar a la zona río. Yo me quedé, con los dedos entumidos dentro de mis guantes, resucitando los servidores. Mantuve a Estrella viva esa noche, línea por línea, parche por parche. También fue cuando los requisitos de cumplimiento llamaron por primera vez. Un cliente gubernamental exigió una política escrita de propiedad intelectual. Nadie quería la tarea. Eres meticulosa. Isabel, dijo el director técnico, dejando un montón de plantillas en mi escritorio. Solo redacta algo. Legal lo revisará. Y lo hice noche tras noche, en una cafetería en Tijuana que olía a espresso quemado y libros viejos. Revisé contratos, estudié cláusulas, comparé plantillas con leyes que apenas entendía. Escribí hasta que me dolían las muñecas, con mi hija coloreando dinosaurios a mi lado. Y ahí, en la página 4, añadí una línea, sección 2B, seca, precisa,
casi invisible. Si un empleado es despedido sin causa, los derechos de propiedad intelectual de cualquier sistema propietario creado, desarrollado y mantenido únicamente por dicho empleado, revertirán al empleado, salvo que se renegocie por escrito. Seguro, me dije en ese momento, un salvavidas para la ingeniera que no tenía nada más que su código. El director técnico firmó sin parpadear. Recursos Humanos añadió su firma. Archivé la carpeta. La cerré y no volví a pensar en ella. Hasta ahora, cerré los ojos en Ciudad Juárez, 15 años después, con el recuerdo asentándose como polvo en mi pecho. En el cajón de mi escritorio había una caja a prueba de fuego, del tipo que nadie se molesta en preguntar. Y dentro, el documento esperaba. A la mañana siguiente, llegó un correo a mi bandeja, con el asunto alineación revisión final. El asunto del correo brillaba como un pedazo de vidrio roto, alineación revisión final. Sin agenda, sin archivos adjuntos, solo 50 minutos reservados un jueves por la noche. Asistentes Rafael Vargas, Carmen de Recursos Humanos y Javier Ortiz. El abogado de la empresa cuyo currículum era más largo que su paciencia. No eran sutiles. Era el equivalente digital a un toque en el hombro de seguridad. Lo miré por un largo rato. Luego cerré mi laptop sin responder. En cambio, caminé el corto trayecto hasta mi departamento en Ciudad Juárez, con el aire del río fresco en mis pulmones, las luces de la ciudad presionando contra las ventanas como pensamientos inquietos. En la esquina del armario de mi recámara estaba la caja a prueba de fuego. Con la pintura rayada por años de mudanzas, la saqué. La puse en el suelo y giré la cerradura. Dentro había fragmentos de otra vida, formularios de impuestos viejos, boletas de mi hija y una pila de documentos corporativos amarillentos en los bordes. Saqué la carpeta marcada Estrella 2010. El papel pesaba más de lo que recordaba. La tinta desvaída, pero legible. Y ahí, en la página 4, estaba la frase que escribí en esa cafetería de Tijuana. Sección 2B, la cláusula que a nadie le importó. Firmada por el director técnico original, Recursos Humanos y yo. Mis manos no temblaron. Lo extendí sobre el escritorio. Escaneé cada página con cuidado deliberado. Encripté el archivo y envié una copia a un abogado en el que confiaba de un caso pro bono de años atrás. Asunto: guarda esto por mí. En silencio, hice 2 copias impresas. Metí una en mi portafolio de cuero y escondí la otra bajo un montón de recibos de servicios donde nadie pensaría buscar. El papel no falla. El papel no desaparece. Esa noche me quedé despierta, con el ventilador del techo haciendo tic-tac, repitiendo la voz de Rafael en mi mente. Él pensaba que esto sería fácil. Una firma, un apretón de manos, una salida silenciosa. A la mañana siguiente, me abotoné la blusa, me recogí el cabello y tomé el tren hacia la Torre de Cristal. La sala de juntas me esperaba. La sala de juntas en el 7º piso parecía más un escaparate que un lugar para tomar decisiones. Las paredes de cristal se extendían del suelo al techo, dándole a la ciudad un escenario que no había pedido. Una larga mesa de caoba brillaba bajo luces empotradas, y las sillas se sentían más caras que mi primer coche. Rafael ya estaba ahí, con las mangas arremangadas como si estuviera audicionando para un liderazgo accesible. Carmen estaba a su lado, con papeles ordenados, su sonrisa tensa y practicada. Javier, el abogado, hojeaba distraídamente una carpeta como si esto fuera solo papeleo rutinario. Me senté en la silla más alejada de la puerta, con el portafolio en mi regazo. Mantuve las palmas planas contra el cuero, firmes. Rafael juntó las manos como si fuera a dar un sermón. Isabel, esto no es fácil, pero es necesario, comenzó, con voz suave, ensayada. La Junta decidió realinear prioridades. Has sido una colaboradora valiosa, pero los sistemas cambian. Y nosotros también. Hizo un gesto hacia Carmen, quien empujó una carpeta por la mesa. Es un paquete generoso, dijo, con ojos brillando de falsa simpatía.
2 meses de indemnización, continuación de beneficios y, por supuesto, necesitamos que firmes la reafirmación estándar de propiedad intelectual. Puro trámite. Rafael se recostó, con una sonrisita. Nuestra política de propiedad intelectual es a prueba de balas. La redacté yo mismo tras la adquisición. Esto es solo una formalidad. No toqué la carpeta, ni siquiera la miré. En cambio, crucé las manos con cuidado, una sobre la otra, y dejé que el silencio se acumulara en la sala. Rafael esperaba súplicas. Carmen esperaba gratitud. Javier esperaba aburrimiento. Ninguno esperaba quietud. Vi los ojos de Javier deslizarse hacia mí, curiosos, y luego volver rápidamente a sus notas. La voz de Rafael llenó el vacío de nuevo, más pesada ahora. Si estás lista, podemos cerrar esto hoy. Dejé que el silencio se extendiera hasta que incluso el zumbido de la ciudad afuera parecía más fuerte que su seguridad. Luego, lentamente, ajusté el portafolio en mi regazo, mi pulgar rozando el borde del documento dentro. La sala aún no lo sabía, pero el aire estaba a punto de cambiar. Levanté el portafolio de mi regazo, lo puse suavemente sobre la madera pulida y deslicé la carpeta hacia Javier. El peso del papel cruzando la mesa fue más fuerte que cualquier discurso que pudiera haber dado. Página 4, dije con calma. Sección 2B. Rafael soltó una risita, un sonido frágil. Vamos, Isabel. Esas políticas de dinosaurio las archivamos hace años. Mi redacción limpió todo eso. Pero Javier ajustó sus lentes, hojeó las páginas y se detuvo. Su ceño se frunció. Leyó una vez, luego otra, con los labios moviéndose en silencio. El color se le fue del rostro hasta parecer que las luces fluorescentes le robaban el tono. Esto nunca fue revocado, murmuró. Rafael se inclinó hacia adelante. Eso es imposible. La nueva política reemplazó todo. Javier negó con la cabeza, con los ojos aún en la página. No, la redacción se reutilizó. La sección 2B se mantuvo. La sonrisa de Carmen se rompió como una liga. Sus manos juguetearon con la carpeta frente a ella, las uñas haciendo clic contra el papel. La cara de Rafael se oscureció. Golpeó la palma contra la mesa, el sonido rebotando en las paredes de cristal. Esto es absurdo, espetó. Un descuido administrativo, a lo mucho, no va a sostenerse. Pero no me inmuté. Me senté con la espalda recta, las manos cruzadas en mi regazo, dejando que el silencio hablara lo que no necesitaba decir. Javier siguió revisando, pasando a las líneas de firmas, trazando las fechas con un dedo tembloroso, firmado por el director técnico original, Recursos Humanos. E Isabel dijo en voz baja, «Sigue siendo válido». Rafael bufó, pero había un destello en sus ojos, una grieta en la armadura. Sabía que el terreno bajo sus pies había cambiado. Carmen intentó un tono conciliador, con voz débil. Seguro hay espacio para interpretaciones, pero la verdad ya estaba suelta en la sala. Desenredándose hilo por hilo, me recosté, firme, con el zumbido de la ciudad abajo presionando a través del cristal. Mi silencio pesaba más que la ira de Rafael. Y por primera vez, era claro quién tenía la ventaja. Javier levantó la vista lentamente, encontrando mis ojos, y sus siguientes palabras cargaron con el peso de lo inevitable. Javier carraspeó y leyó en voz alta. Cada palabra como un veredicto en caso de despido sin causa. Los derechos de propiedad intelectual de cualquier sistema propietario creado, desarrollado y mantenido únicamente por el empleado, revertirán a dicho empleado, salvo que se renegocie por escrito. Las palabras flotaron en el aire, afiladas e inflexibles. Rafael intentó reírse, pero su voz se quebró. Es un lenguaje anticuado. Nadie lo tomará en serio. Javier no levantó la vista. Está firmado. Nunca fue anulado. Es ejecutable. Carmen se inclinó hacia él.
su susurro apenas conteniendo el pánico. ¿Entiendes la exposición? Nuestra auditoría SOC 2 cita su pila. Los contratos con proveedores hacen referencia a su arquitectura. La presentación para inversionistas tiene sus diagramas palabra por palabra. Su voz tembló. Si su propiedad revierte, cada línea se convierte en un riesgo. El rostro de Rafael enrojeció. Se apartó de la mesa, paseándose por la sala de cristal como animal enjaulado. Lo manejaremos. Relaciones Públicas lo enterrará. Nadie fuera de esta sala tiene que saberlo. Crucé las manos con calma. Esperé el momento justo y hablé. Demasiado tarde. Se congelaron. Ya compartí una copia con mi abogado, dije con calma, y con un inversionista de confianza. Silenciosamente, no habrá manera de enterrarlo. El silencio era diferente ahora, no de incredulidad, sino de reconocimiento. Sabían que la mecha ya se había consumido más allá de sus dedos. Rafael golpeó el puño contra la mesa. Estás echando un farol, pero los ojos de Javier decían lo contrario. Se frotó la sien con voz plana. Si lo ha compartido externamente, ocultar no es opción. Correríamos el riesgo de violar regulaciones de valores, además de incumplimiento de contrato. Ella tiene el control. La sonrisa ensayada de Carmen desapareció, reemplazada por algo frágil. El aire de grandeza de Rafael se desinfló bajo el peso de lo inevitable. Me recosté, dejando que el horizonte de la ciudad se reflejara en la pared de cristal detrás de mí. Querían borrarme. En cambio, estaban mirando las marcas de borrador en su propia supervivencia. Javier finalmente exhaló, con los hombros pesados. Entonces dijo lentamente, girándose hacia mí: ¿Qué se necesita para resolver esto? El rostro de Rafael brillaba de sudor, el cuello de su camisa impecable ahora marchito. Su voz, despojada de bravuconería, raspó sobre la mesa. ¿Cuál es tu precio? Dejé que el silencio se alargara hasta que incluso el zumbido del sistema de aire parecía más fuerte que su respiración. Luego hablé, tranquila, deliberada, 7 cifras, no diferidas, no promesas de acciones en efectivo, y un contrato de consultoría en mis términos. Yo elijo los proyectos, yo establezco los horarios, sin cláusulas de silencio, sin lealtades forzadas. El bolígrafo de Carmen se deslizó de su mano. Javier no se inmutó. Me estudió por un largo momento. Luego dio un asentimiento único, contenido. Entendía las apuestas sin mí. El sistema colapsaba, sin el sistema. La empresa se desangraba. Rafael abrió la boca, pero al principio no salió nada. Finalmente, una protesta estrangulada. Eso es extorsión. Me incliné ligeramente hacia adelante. No, Rafael, es compensación por cada apagón de medianoche que reparé mientras tú pulías tus diapositivas de maestría, por cada línea de código robada y renombrada, por el hecho de que tu imperio descansa en un trabajo que ni entiendes ni respetas. Sus manos temblaron contra la mesa, puños a medio formar pero inútiles. El aire de grandeza que alguna vez llenó la sala se había ido, reemplazado por la mirada de un hombre que se daba cuenta de que el terreno bajo sus pies nunca fue suyo. Javier carraspeó, con voz cuidadosa, resignada. Es menos que el costo de un litigio, menos que las consecuencias si los inversionistas descubren incumplimientos. Ella no está pidiendo, está dictando términos. Las palabras cayeron como martillo. Por primera vez en 15 años, me miraron no como empleada, no como un fantasma en el cuarto de servidores, sino como el cimiento mismo. Rafael se hundió en su silla, desinflado, con los ojos fijos en el grano pulido de la madera como si ofreciera una ruta de escape. Me quedé quieta, con las manos cruzadas, la carpeta cerrada una vez más. El silencio era mío, y ellos lo sabían. Javier finalmente apartó la carpeta de indemnización con mirada firme. Lo redactaremos. Y así, la empresa que pensaban que les pertenecía se deslizó silenciosamente a mis manos. No me quedé.
La tinta se secó en el acuerdo de compra. Los fondos llegaron en números digitales pulcros que brillaban más que cualquier paquete de indemnización que hubieran imaginado. Por primera vez en años, salí de esa torre de cristal sin gafete, sin título y sin una pizca de arrepentimiento. 3 meses después, estaba en Guadalajara, estrechando manos en una oficina más tranquila, con paredes que guardaban ideas en lugar de espejos. La empresa rival no me quería por un título, me quería por el sistema. Mi sistema. Lo reconstruimos juntos, capa por capa, despojado de los compromisos que Estrella le había impuesto. Más fuerte, más rápido, más inteligente. Estaba vivo otra vez. Mientras tanto, en Ciudad Juárez, Estrella comenzó a desmoronarse. Los inversionistas investigaron el hueco dejado por mi cláusula de propiedad. Los auditores señalaron inconsistencias. Los informes de cumplimiento se derrumbaron bajo escrutinio. Los titulares fueron implacables. La cláusula que hundió a un director, el rostro de Rafael, antes estampado en presentaciones brillantes, ahora aparecía junto a palabras como fracaso y arrogancia. Leí esos artículos en mi balcón en Ciudad Juárez, con una taza de café calentando mis manos. El río brillaba. Los ferries trazaban surcos lentos en el agua, a mi lado. Mi hija se apoyaba en la barandilla, ya no la niña que dormía en puffs mientras yo codificaba toda la noche. Sonrió, orgullosa, de una manera que decía que finalmente veía lo que esos hombres nunca entendieron. Ya no era dueña de Estrella. No lo necesitaba. La propiedad no se trataba de papeles o firmas, se trataba de controlar el futuro que eliges construir. Y el mío apenas comenzaba. Dejé la taza en la mesa, respiré el aire fresco y dejé que el ruido de la ciudad se desvaneciera en algo más suave. Dijeron que estaba acabada, murmuré, más una promesa silenciosa que una fanfarronada. Apenas estaba comenzando, y con eso me giré hacia adentro, lista para escribir el próximo capítulo, no en su empresa, sino en la mía.